A continuación, el doctor Luis Miguel Mastanadot nos va a hablar acerca de la valorización del sargazo. El doctor Luis Miguel es director de Alquimar, una empresa de biotecnología basada en el manejo integral y valorización de algas marinas. Desde el 2015 se ha centrado en el aprovechamiento del sargazo y en la valorización como una oportunidad de alto impacto en el Caribe. Debido a esto, ha desarrollado la formulación de distintos productos de alto valor agregado como el fucoidano, el arginato y biofertilizantes. Actualmente es candidato a doctor en Economía Circular en la Earth and Life University. Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a la Universidad y al doctor Pereira por la invitación. A mí me encanta hablar del sargazo. Voy a hablar del sargazo de manera diferente a lo que lo han hecho mis compañeros antes y mis compañeros después, que los conozco y son muy buenos amigos todos. Entonces vamos a polemizar un poquito y si al final nos ayudan a polemizar está bien. Yo soy el apóstol del sargazo. Yo quiero al sargazo, yo amo al sargazo. ¿Cuántos de ustedes han comido sargazo? 1, 2, 3. Estamos hablando que poquito. ¿A qué sabe el sargazo? Para ver si es verdad o no. Salado es una tautología. ¿Perdón? ¿A qué sabe el sargazo? Sí, seguro, es del mar. Eso no me ayuda. Es amargo, es parecido a la arúgula. No sé si han comido arúgula en las pizzas, pues es un poquito parecido a la arúgula. No es algo que sea así como deseable estar comiendo sargazo, pero he comido cosas peores, definitivamente. ¿El sargazo tiene arsénico? Sí. En algunos casos, no siempre, puede ser, y en variaciones interesantes. No siempre tiene la misma cantidad de arsénico. ¿El arsénico es malo? Definitivamente, no todo el arsénico es malo, hay algunos arsénicos mejores que otros. Y depende de para quién. Para el sargazo definitivamente no, porque si se alimenta de arsénico no debe de ser tan malo. ¿Ustedes comen arsénico habitualmente? Sí. ¿Alguien no? ¿Les gusta el sushi? Es un buen cóctel de arsénico. Tiene alga nori, tiene arroz y tiene camarón. Aquí hay biólogos marinos, si alguno me dice que de alguno de los tres no tiene arsénico, por favor que levante la mano. Entonces, ¿sí tiene arsénico el sargazo? Definitivamente. Bien, vamos a ver premisas para entender el sargazo. La primera, y si se quedan con estas 4 partes de mi conferencia voy a ser feliz. Primero, el sargazo no es una maldición bíblica. El sargazo no es una maldición bíblica y el sargazo no es una maldición bíblica. Es consecuencia de la actividad humana, primero, y esa generación de cambio climático y esa eutrofización es responsabilidad nuestra. En segundo lugar, por mucho que podamos decir que puede ser nocivo el sargazo, no es nocivo el sargazo. La hiperabundancia de sargazo en determinados momentos es la nocividad. Es decir, no sé si les guste, piensen en la comida que les guste, o piensen en el actor o actriz preferida de su gusto, piensen en su Brad Pitt o Angelina Jolie preferido y ahora multiplíquenlo por 1000, métanlo en el closet de su casa y probablemente ya no les guste tanto. Entonces, el problema no es el sargazo es una alga maravillosa, el problema es la hiperabundancia no deseada y la degeneración del sargazo. Eso es lo que contamina, no contamina el sargazo. Entonces, la primera pregunta, ¿el sargazo es un residuo? Yo les preguntaría, ¿yo soy un residuo? Sí, lo seré, tarde o temprano lo seré. Necesariamente será un residuo. ¿Por qué? Porque todos vamos a ser residuos. Lo siento si alguien no lo asume como tal, pero todos vamos a morir. Y cuando muramos, nos degradaremos y generaremos metano y generaremos contaminantes y atraeremos gusanos. Entonces, el problema no es el sargazo, el problema es que tenemos mucho sargazo en un lugar que no queremos tener sargazo. Entonces, hay que entender que el sargazo no es una maldición bíblica, es responsabilidad nuestra, y el sargazo per se, como entidad, es tan maravillosa como cualquier otra. Yo les preguntaría, ¿quién llegó antes al Caribe, el sargazo o nosotros? El sargazo. ¿Quién llegó antes a este mundo, el sargazo o nosotros? Entonces, yo diría que tiene derecho de prelación, por lo menos, llegó antes, ¿no? Entonces, no es un invasor. Y si a partir de aquí las preguntas que nos podemos formular son diferentes, porque si partimos de una premisa de que el sargazo es una maldición bíblica nociva que ha venido a contaminar y acabar con el planeta, y pobres de nosotros, seres humanos, que hemos sido invadidos por el sargazo, las respuestas que vamos a tener no son nunca correctas. Bien, entonces, la consecuencia del sargazo es un buen elemento. Las algas son maravillosas, son de los seres vivos más maravillosos de la Tierra. Tienen derecho a antigüedad y se les puede aprovechar muchísimo.
Tercer punto, se requiere un ecosistema. Es decir, bueno, que las algas sean buenas no significa que nosotros sepamos aprovechar las algas. Vuelvo a ponerles el ejemplo, si les gusta la langosta, ¿les gusta la langosta? Con prudencia y moderación solo en temporada, pero una hiperabundancia de langosta en las costas de Quintana Roo sería dramático y sería un problema. Entonces, vamos a ver cómo podemos transformar nuestra visión de sargazo en visión langosta, o lo que les quiera comer, ¿de acuerdo? Y para eso se necesita un ecosistema. Dice el doctor Jaime, tiene toda la razón, el valor del sargazo, del aprovechamiento del sargazo tiene que ser superior a la gestión del mismo, es un principio económico básico. Entonces, mientras no logremos cambiar esa perspectiva, va a ser muy difícil. Si partimos de la idea de que el sargazo es malo, malísimo de la muerte y se merece morir, cosa que le pasa, definitivamente nunca vamos a generar un cambio psicológico en cómo afrontar el problema del sargazo. Bien, entonces se requieren compromisos globales. Compromisos globales significa que todos tenemos que hacer algo. Nosotros empezamos en 2015. Empezamos en 2015 y como afortunadamente o desafortunadamente, no soy una persona muy inteligente, le pregunté al señor Sargazo qué es lo que era. Me dice, bueno, yo tengo alginatos, no lo ha mencionado el doctor Pereira, pero los alginatos son importantes. Depende si es peso húmedo o peso seco, tiene una proporción de alginatos. Los alginatos son buenos. ¿Sabemos lo que son los alginatos? ¿No? Bueno, ¿han ido alguna vez al dentista? Sí, pues con lo que les ponen ahí la placa, bien. ¿Conocen una cosa que se llama salsa de tomate? Normalmente lleva alginato. Y en los que llevan pantalones de mezclilla, normalmente la pintura está adherida con alginato. Hay una comida, que es la comida molecular, que es también con alginato. Y también hay una bebida que probablemente hayan oído hablar, se llama cerveza, que le ponen un poquito de alginato de propilenglicol para espumante. Es un espesante y nos hace las esferificaciones. Ayuda, protege, se hacen medicamentos, se utiliza en la industria textil y se utiliza en la industria alimentaria. No se ha encontrado, doctor Pereira, hasta que yo sepa, una representación de metales pesados importante en los alginatos. Ahí creo que estamos todos de acuerdo. Entonces, alginatos, ¿por qué? Por el procesamiento. Dos, trabajamos partiendo de la búsqueda del alginato. Yo siempre lo cuento como anécdota, teníamos un doctor SNI3 maravilloso, tengo que agradecer mucho siempre al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología todo el apoyo que nos ha dado, que ha sido invaluable, a la doctora Brigitta, a toda la UNAM, a todos los doctores, y el mundo científico ha sido extraordinario para llegar a las conclusiones que llegamos, y descubrimos, un asesor SNI3 maravilloso, un hombre inteligentísimo, dice, para encontrar alginato tenemos primero que quitarle una cosa malísima que se llama fucoidano y no sirve para nada. Afortunadamente soy tonto, entonces empecé a buscar y dije, bueno, pues el fucoidano no tiene que ser tan malo. Resulta que el fucoidano es un potente anticancerígeno, es un potente antiviral, es un potente controlador de triglicéridos. Sí, nosotros en algunos procesos de generación de fucoidano sí hemos encontrado trazas de arsénico. Entonces ahí es un problema y ahí es donde nosotros estamos trabajando. Y también buscamos el tema de qué podemos hacer con el resto, biodigestarlo, y a partir de la biodigestión sacar biofertilizante. ¿Existen trazas de arsénico en el biofertilizante? Sí, existen trazas de arsénico en el biofertilizante, pero nosotros lo trabajamos hidrolizado. En una multiplicación 10:1 con un uso de 10:1, reducimos la participación porcentual hasta en un 1% del potencial riesgo de arsénico en biofertilizantes. No sé si les convenzo o no, pero definitivamente nosotros estamos muy convencidos. Bien, ¿por qué pongo COVID-19? Nosotros, cuando viene el COVID, nos encontramos con una premisa. El fucoidano es antiviral. ¿Es antiviral sí o no? Sí. ¿Puede ser considerado como un antiviral que promueva o proteja el COVID-19? Y la respuesta fue sí. Hace 2 meses publicaron, por fin, ahora lo puedo decir públicamente, un artículo en la revista Nature, que técnicamente es la mejor revista internacional de difusión de la ciencia, con los resultados que tuvimos con este proceso. Es decir, del sargazo 2015 sale un producto que es potencialmente antiviral para la pandemia de 2019. Pónganlo romántico, crean en la personalidad que crean, Dios nos envió la cura antes de enviarnos el problema. Quizás les parezca exagerado, no me crean la mitad de las cosas, busquen la revista Nature y véanlo. No es que cure el COVID por default, protege
atiende y sobre todo recupera el COVID. Hay una serie de estudios, lo tenemos, ya son públicos, han salido 3 papers, el más importante en la revista Nature, hay otros 10 papers en transición. Entonces, vale la pena considerar que el sargazo es un elemento económicamente activo. Le dejo un reto a la maestra Lulú, ahora que va a hablar de sargazo y salud, porque el doctor Pereira nos dice, no, nos mata, yo les digo, nos salva. Gracias. El sargazo puede contener elementos importantes. Ya no sé cuánto me queda, pero como... Ah, perfecto. Entonces, bien. ¿Qué otros elementos importantes, qué otros elementos importantes tenemos? Cuando hablamos del fucoidano y decimos, el fucoidano salva contra COVID, el investigador, el doctor Darwin Elizondo, del CIATJ, dice, no, el fucoidano extraído de las algas pardas del Caribe es el que, con los compuestos que tenga, que tiene otras cosas, luego después descubrimos que tiene otras cosas también, además de fucoidano, es lo que puede proteger al COVID. Ese fucoidano, whatever it means, es el que salva. ¿Qué otras cosas tiene el fucoidano? ¿O qué otras cosas tiene en proporciones muy poco representativas? Coincido, pero que puede ser interesante. ¿Han oído hablar de la galactosa? ¿Quién ha comido galactosa alguna vez? Bien, todos mienten. Es un azúcar que está en la leche de su madre. Entonces, si lactaron durante un solo día de su vida, ya han consumido galactosa. Hay otros alimentos que tienen galactosa. La galactosa, leche materna, un monosacárido de la leche materna, que está considerado, pueden googlearlo, como el azúcar inteligente, lo tiene el sargazo en proporciones poco representativas. Pero si lo mezclamos con fucoidano, lo mezclamos con manitol, manosa, entonces vamos a empezar a encontrar, y lo mezclamos con un poquito de alginato, empezamos a encontrar respuestas que quizás puedan ser económicamente viables. Y no solamente económicamente viables, sino que puedan dar respuesta a problemas graves de nuestra sociedad. Problema de colesterol, problema de cáncer, no sé si consideren que es suficientemente representativo, problema de dengue, no sé si consideren que es suficientemente representativo, problema de COVID, entre otras enfermedades virales. Y esto que puede sonar ciencia ficción, desafortunadamente no es ciencia ficción, y digo desafortunadamente porque lo que ustedes deberían de preguntarse ahora es por qué este señor no viene con 3 guaruras en su Lamborghini, Ferrari y Mercedes. Todavía no hemos llegado a tener un aprovechamiento integral del sargazo. No hemos logrado hacer equipo para poder generar estos aprovechamientos. Dice el doctor Jaime, lo decía muy bien, no podemos hablar de un solo aprovechamiento. 2, no podemos considerar que el sargazo tenemos que atender los metales pesados. Ahí coincidimos todos, nos peleamos a veces, pero el doctor Pereira, la doctora Brigitte, el doctor Jaime, coincidimos que hay que atender el arsénico. Yo no estoy diciendo que no haya que atenderlo, pero hay que atenderlo con biofiltros, es una opción, con extracciones, es otra opción, con quelantes, es otra opción. O sea, si yo a mi fucoidano le pongo un quelante, el zinc es un quelante, el arsénico pasa y lo desechamos. Ya ha comentado el doctor Pereira cómo, entonces no voy a incidir en cómo desechamos el arsénico, pero definitivamente si ponemos un quelante no tendremos ese problema. Yo llevo consumiendo fucoidano desde hace 4 años, por ahora no me he muerto, lo feo ya me venía de origen, pero definitivamente ese potencial, yo puedo asegurar que ha generado salud en varias personas, y no puedo decir más porque está considerado únicamente un suplemento alimenticio de acuerdo a la COFEPRIS. No podemos decir que sirve para nada más, salvo lo que está publicado científicamente. Bien, y creo que también es importante decir hacia dónde vamos, que hemos seguido investigando. Eso es lo que a mí me gusta y lo que a mí me divierte. ¿Hacia dónde vamos? A seguir trabajando con extracciones. Saringosterol, la doctora Brigitte nos presentó a una investigadora holandesa y a partir de ahí descubrimos saringosterol, menos del 1%, sustancia probada para el Alzheimer en ratones con eficiencia del 100%. Universidad Erasmo de Rotterdam. Bioplásticos. Como material, dice el doctor Pereira, tiene toda la razón, no nos sirve, pero el alginato sí. Cuando empezamos a trabajar con alginato, nos dijeron, el alginato no va a tener viscosidad, es lo que lo convierte en chicloso. Entonces, ¿por qué? No sé si hay algún químico, el alginato de sargazo tiene menos de 600 milipascales, es decir, poquito. Nosotros logramos
3.000 milipascales. ¿Por qué logramos 3.000 milipascales? Se lo digo, ya está publicado también, porque trabajamos con sargazo fresco, no con sargazo seco. Con un sargazo de 3.000 milipascales, obtener un bioplástico, estamos a 2 telediarios de conseguir un bioplástico eficiente mezclado con otras cosas. Que no es contaminante, ni se va a morir nadie, ni vamos a sobrevivir todos y no va a pasar nada. Entonces, podemos hacer bioplástico, podemos hacer extracciones de diversos compuestos químicos, podemos extraer también fucoxantina, que es otro de los elementos que estamos sacando. La fucoxantina teóricamente adelgaza, y ahí sí no les quiero poner de ejemplo porque yo sí la estuve consumiendo y no me sirvió para nada. Se lo digo de corazón, a mí no me ha servido. Teóricamente adelgaza sin hacer nada, y no. Te cambia la grasa parda por la grasa blanca. Bien, esos son los avances científicos que estamos desarrollando, esa es la apuesta que estamos teniendo en cuestión de entender al sargazo y decir, tengo 1 millón de toneladas, 500.000, 2 millones, dependiendo de lo que quieran, algo tengo que hacer. ¿Cuánto tiempo nos estamos tardando en entender que tenemos 1 millón de toneladas de un producto, como dice el doctor Pereira, que está ahí? Si lo seguimos odiando, si lo seguimos viendo como las ratas del flautista de Hamelin, definitivamente no vamos a poder hacer nunca nada. Si estamos centrados en los problemas y no en las soluciones, no vamos a poder hacer nunca nada. Es bueno el equilibrio. ¿Por qué? Porque definitivamente tenemos que atender el arsénico. Es un problema, y es un problema que es grave. Y corríjame, doctor Pereira, nunca, o yo por lo menos, no he visto por encima de 140 partes por millón de arsénico. La norma oficial mexicana, la norma oficial japonesa, los japoneses comen nigiri de 140 partes por millón de arsénico. No están muertos. La tasa de longevidad más alta es, no digo que consuman arsénico, no salgan ahora a comer arsénico. ¿Ya? Ah, perfecto. Bien, me salto un poquito el quiénes somos. Aquí viene un poquito lo que es el fucoidano. ¿Qué elementos no decimos nosotros? ¿Qué elementos podemos encontrar en la literatura comparada? Cada vez, cuando nosotros empezamos en 2016 con el fucoidano, había alrededor de 1.000 artículos científicos sobre el fucoidano. En estos momentos hay alrededor de 60.000 artículos científicos. Cada vez hay más interés en el fucoidano, probablemente no lo conociesen, pero es un polisacárido y es uno de los elementos que en los próximos 20 o 30 años se puede convertir en, suena muy romántico, una panacea, porque sirve para muchas cosas, y esta en la naturaleza está en el sargazo. Ahí ponemos algunas. Antialergénico yo no lo he visto, a mí no me ha servido. Antiinflamatorio sí, antitumoral gracias a Dios no lo sé, antiobesidad tampoco. Perdón, antioxidante sí. Antioxidante sí. Los alginatos, que tienen diferentes particularidades, hay diferentes tipos de extracción, si es crudo o es blanco. El biofertilizante, la fucoxantina nosotros no la estamos haciendo, más que a nivel laboratorio. El saringoesterol, que como les decía, tiene especial relevancia para el tratamiento del Alzheimer. Y lo más importante, la parte del bioplástico, para entender que no el sargazo, no la celulosa, sino el alginato de sargazo puede ser un excelente bioplástico. Entonces, nosotros donde la mayor parte de personas ven un problema, nosotros vemos una oportunidad, vemos una solución. Esa solución se da con el trabajo en equipo, con un trabajo científico, con un trabajo con los hoteleros, con un trabajo con el municipio, con un trabajo colectivo que hasta este momento no hemos sido tan exitosos. Siempre ha fallado uno de los pies de esta triple, cuádruple o pentahélice, no hemos logrado sacarlo. Este es un muy buen ejercicio. A mí me gustaría cerrar la presentación diciendo, necesitamos al sargazo más de lo que creemos. Dejemos de verlo como un elemento tóxico, contaminante, y veamos, es una realidad, y a partir de esa realidad veamos cómo podemos extraer o cómo podemos generar un cambio radical, un giro copernicano que nos permita que los turistas salgan de aquí curados de COVID. Y literalmente es algo que podemos hacer. Entonces necesitamos mucho del apoyo colectivo, mucho de las instituciones, y hay mucho que justificar en todo lo que he dicho. Quedo a sus órdenes. Quería centrarme en una plática más bien motivacional que en una plática más científica. Todo lo que digo está avalado por 7 años de investigación,
por varios apoyos que hemos tenido del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Han estado involucradas alrededor de 15 universidades entre nacionales e internacionales y definitivamente es un trabajo que se ha hecho con el apoyo público, por lo tanto es tan de ustedes como mío. Siempre lo he dicho, cuando alguien se acerca con nosotros para decir, ¿me puedes compartir? No tenemos ningún inconveniente porque hemos recibido apoyo público y por lo tanto somos corresponsables con eso. Muchas gracias.